tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este final de curso de la materia Metodología de la Investigación. Como ya todos saben, esta es la última clase en la que estaremos presentes para testimoniar esta materia que estamos terminando. El día de hoy simplemente haremos un repaso de lo que hemos visto en la segunda parte de nuestro curso. A partir del final de esta clase, lo único que deberemos tener pendiente será dos cosas. Uno, la entrega del informe o la investigación que llevamos a cabo y que en el transcurso de nuestras sesiones hemos desarrollado para poder tenerlo ya en cualquier momento. Y la última actividad será el examen de esta segunda parte, la cual, bueno, pues concluye esta materia y pues de antemano muchas gracias por estar presentes y tener esta iniciativa, por poder acceder a estos medios de comunicación, a este nuevo y reciente forma de llevar hasta ustedes esta licenciatura. Vamos a empezar a partir de la parte número 3, de la parte 3 y la parte 4, que son las finales de esta materia. Vamos a comenzar entonces. No olviden pues que necesitamos el apunte, necesitamos cuaderno, alguna pluma por ahí. Es el mejor momento para cuestionarnos acerca de las dudas que tenemos. No olviden que tenemos a nuestros tutores presentes en los teléfonos que ya conocen y bueno, pues pueden acceder a ellos en cualquier momento para poder acabar con esas dudas y poder tener en tiempo y forma el examen y la investigación. Vayamos pues. Muchas gracias. En esta parte vamos a hablar sobre dos temas importantes, ya lo habíamos comentado acerca de la recopilación de información, estructura y presentación del reporte o informe de investigación, que son las partes finales de esta materia metodología de la investigación. En la recopilación de información, como recordarán todos, y si no, pues este es el fin de esta clase, encontramos dos tipos para recopilar información, el cualitativo y el cuantitativo. El cuantitativo se dedica especialmente a medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos, esencialmente. El cualitativo, obtener datos de entes sociales para convertirlos en información. Las características del cualitativo, es la búsqueda de información y obtención de datos, mejores resultados con manejo sistemático y la vinculación continua a los objetivos, a las hipótesis. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, recordamos que el cuantitativo exclusivamente obtiene inferencia del análisis estadístico y nos marca tendencias, promedios y todo este lenguaje que entenderemos bien para la estadística. Y esa es la diferencia, y con la recopilación de información cualitativa es esencialmente, creo que el tercer punto, vinculación continua con objetivos e hipótesis, es decir, toda la información que estamos buscando siempre va vinculada. Las técnicas que encontramos para la recopilación de información son, primero, la observación, que también la vimos en estas sesiones, la entrevista, igualmente, recopilación documental, cuestionarios, escalas de actitud y opinión, los test, sociometría, el diferencial semántico, análisis de contenido, estudio de casos e historia de vida. Estos últimos 6 no los vimos aquí, ya no abarcamos esta parte porque la consideramos que esa es una parte ya muy técnica de la metodología de la investigación. Los textos que mencionamos desde el inicio de Roberto Sampieri, el de la imagen sociológica de Wright Mills y otros textos pueden profundizar más en estos temas, por supuesto. Esencialmente observación, entrevista, recopilación documental, cuestionario y escalas de actitud y opinión es lo que vimos en este curso que podemos utilizar para una excelente investigación científica. Entendimos que el científico social tiene 3 grandes áreas de recopilación de información. Por un lado tenemos los instrumentos de recolección, tenemos las técnicas estadísticas y tenemos la computación y programación. Por instrumentos de recolección entenderemos los cuestionarios, entenderemos las entrevistas,
observaciones y todo esto que nos acerca primeramente con el problema en la realidad. Otro elemento fundamental del científico social son las técnicas estadísticas, lo que ya conocemos y son un tema muy específico y muy completo que estoy seguro verán más adelante. Y finalmente la computación y la programación, es decir, todos los medios digitales que nos auxilian para poder encontrar la información, para poder analizar la información y para digerirla, por supuesto, a través de nuestra interpretación. La observación. En la observación buscamos esencialmente mirar a otras personas como cualidad innata de la generalidad. Observar como un fin determinado registrando esquemas de trabajo y solo alguien capacitado en la investigación científica verá lo que para otros no es nada. Es decir, aquí empezamos para definir que la observación se hace a partir de la necesidad de resolver algún problema o de encontrar cierta información. Y por ese mismo hecho, nosotros como científicos sociales encontraremos en una comunidad, en un individuo, esa información que necesitamos y que otros no lo verían de esa manera. Tenemos observación ordinaria y participante. Como su nombre lo dice, la observación ordinaria es cuando el investigador está fuera del grupo que se observa y la participante cuando la observación se hace como una parte activa. Y aquí quiero hacer un paréntesis para poder profundizar un poco más sobre esta parte. Todos sabemos que cuando hemos obtenido de la realidad una reacción, cuando queremos involucrarnos en un problema o a través de una investigación, lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestros sentidos para darnos cuenta de lo que existe en la realidad y cuál es el interés que nosotros tenemos en ello. La observación es básica, por supuesto, y en la mayoría de los casos las investigaciones sociales deberán llevar buena parte de observación, y no solamente, quiero decir con esto, es pararse y ver, sino más allá de eso es poder leer una serie de elementos que se están dando en la realidad y que con un ojo capacitado, ¿sí?, podemos abstraer esos eventos que se están dando en la realidad y transformarlos precisamente en información que nos va a proporcionar toda la cascada de elementos y requisitos metodológicos que hemos visto a lo largo de este curso. Por eso es muy importante que ahondemos un poco en el tema de la observación. En el caso de la observación participante, que normalmente es la que vamos a llevar a cabo, es porque nosotros al final y al cabo siempre somos participantes del problema, siempre estamos de una manera u otra. El simple hecho de estar interactuando con un informante, eso ya nos hace parte de ese problema. Entonces, esa observación participativa siempre deberá tener una cierta cantidad de neutralidad, siempre buscar que nuestras injerencias en los grupos sea la menos violenta posible, que no provoquemos ningún cambio de actitud, que no proporcionemos nosotros información, o sea, lo que podemos entender que el cazador resulta cazado, ¿sí? Es decir, nosotros debemos ver al grupo un poco con frialdad, no vernos involucrados en sus problemas, porque de otro modo nos volvemos y es muy fácil volverse parte del problema, y a diferencia de ser la solución, la posible solución del problema. Por eso es que la observación es importante que nos capacitemos en ella. La observación ordinaria, como ya lo dice, pues no tiene mayor problema, es el investigador está fuera del grupo y se dedica a ver exclusivamente, a interpretar lo que está viendo. Hablamos, recuerden, del ceteris paribus en economía, esa fotografía que se toma de la realidad para poder interpretarla. Aquí es algo parecido, tenemos que actuar en torno al grupo. Sin embargo, tenemos elementos de sesgo que debemos tomar muy en cuenta para el momento en el que llevemos a cabo una observación. Por ejemplo, la falta de observadores capacitados, lo que comentábamos hace un momento. Mucha gente que no está involucrada en el problema y que no sabe cómo abordar
estos elementos de recopilación de información, pues lo menos que puede hacer es no entender y no saber interpretar la información que le están proporcionando. Y eso pues va a sesgar nuestra información. Aspectos medioambientales. Ese es otro elemento muy importante que debemos tomar en cuenta, porque difícil sería que nosotros le proporcionemos a nuestro entrevistado un ambiente agradable si lo hacemos en medio de la lluvia o de alguna característica medioambiental difícil. La idea precisamente es siempre ver que el vínculo que estamos creando, un vínculo casi instantáneo y fugaz entre el entrevistador, entre el informante y el entrevistador, bueno, pues tiene que ser lo más agradable posible, tiene que tener esos elementos de confianza, de honestidad, casi de amistad en el intercambio de información, precisamente para que esa información salga con lo que nosotros necesitamos, y no por otro lado que si se ve presionado, se ve violentado, se le exige una pregunta, pues él puede contestar cualquier cosa sesgando toda nuestra información. La dispersión de los elementos del grupo. También es muy importante siempre mantener lo más cercano a un informante de otro. Y con esto no quiero decir que estén todos en un grupo encerrados, sino que que nuestro problema involucra a una comunidad, pues que sea toda la comunidad y no involucrar a otras comunidades que creemos que nos pueden ayudar, o que por no cumplir con el requisito de cantidad, bueno, tengamos que abrirnos a otros lugares, a otras comunidades, a otros conjuntos de elementos para poder completar esta parte. Eso va a sesgar nuestra información. El marco ideológico del investigador, bueno, pues esa es una pregunta que ahondamos un poco más en la sesión que nos correspondió a esta parte, porque pues debemos ir siempre con la idea de que si no casa nuestra ideología con la ideología de la investigación o de la entrevista o de los propios entrevistados, bueno, pues mejor hacernos a un lado o ir convencidos de forma fría que no vamos a obtener una respuesta como quisiéramos oírla, pero que al final y al cabo es una respuesta y es el sentir de un grupo o de una persona, y nos está proporcionando tal vez la solución a los problemas que nosotros tenemos dentro de la investigación científica. Finalmente, pues los acontecimientos imprevistos, que no nos funcione la grabadora, que la video no tenga rollo, que no haya memoria, mil cosas que pueden pasar, que no se haga la cita a la hora, que se haga en un lugar difícil. Cualquier acontecimiento nosotros debemos preverlo, precisamente para que este vínculo que decíamos hace un momento sea el más agradable posible, ¿verdad? Bien, los usos de una entrevista. Para realizar estudios de carácter exploratorio, ya que permite captar información abundante y básica. Es decir, esencialmente las entrevistas nos dan la oportunidad de conocer el problema de primera mano y no a través de los textos que ya han digerido esa información y que tal vez estén caducos por la distancia temporal en el que fueron hechos. Y bueno, nosotros tenemos esa oportunidad de encontrar la información básica del problema. Abundancia, pues eso ya depende de nosotros en cuanto al universo que determinemos como idóneo para cierto tipo de entrevistas y para darle validez a la entrevista. Para fundamentar hipótesis y orientar estratégicas, bueno, pues un poco lógico, ya ahondamos sobre esta, las propias entrevistas, la recopilación de información, pues nos va a dar esta gran oportunidad. Cuando no existe material informativo suficiente, esencialmente también es otra de las partes que las entrevistas nos reviste mayor importancia. Normalmente nosotros damos por hecho que existe cierta tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en los medios de comunicación así lo vemos, porque en nuestro entorno así se habla de ello, pero finalmente cuando vamos a un grupo y hacemos una entrevista específica sobre lo que estamos buscando, podemos darnos muchas sorpresas con respecto a ello y el problema puede cambiar. Por eso que es determinante cuando no existe material informativo suficiente, o valga también el término aquí, cuando se ha caducado en el tiempo la respuesta de los entrevistados. Vayámonos muy claro, la elección presidencial del 2000 o la del 2006, no podemos igualar información en el sentido
¿sí? Porque el tiempo nos cambió, como todos sabemos, ¿sí? En gran medida, ¿sí? Una de otra. Como derivación importante es la entrevista a informantes clave. Dentro de nuestro universo siempre vamos a encontrar al informante clave, al jefe del grupo, al más crítico del grupo, a la persona que tiene mayores problemas dentro del grupo, etcétera. Entonces debemos determinar cuáles son los informantes claves y a partir de ahí dirigir nuestra entrevista y nuestros elementos para obtener la información que en realidad necesitamos saber. Los cuestionarios, a diferencia de la entrevista, los cuestionarios van escritos, llevan una cédula de respuesta, entre otras cosas, y bueno, tienen la característica de dirigir esencialmente a través de preguntas cerradas, aunque las haya abiertas, dirigir a aquel que está contestando el cuestionario para involucrarlo en una problemática de la que él es ya parte y que finalmente puede no darse cuenta del problema que se está sufriendo y a través del cuestionario encontrar la información necesaria. Dirigidas a conocer aspectos específicos de las variables, derivado de la toma de un problema en realidad, nosotros vamos encontrando variables para trabajar. Cada una de esas variables lleva un cuestionario específico que nos va validando si esa variable es válida, si en realidad no existe, la alimentamos más, si hay que ampliarla, hay que unir dos variables en una sola y eso nos da la posibilidad de insertarlas dentro de las hipótesis y validar las hipótesis, por supuesto. Varias interrogantes responden a una pregunta, es decir, a una variable, perdón. Tal vez nuestra variable es conocer la fluctuación del voto a cierto partido político en elecciones intermedias, no presidenciales, sino las intermedias. Bueno, pues entonces haremos una serie de preguntas, ¿sí? Imaginémonos cuántas preguntas teníamos que hacer para poder responder eso. O el caso contrario, una interrogante responde a varias variables, es decir, de todas esas variables, varias interrogantes, una sola interrogante puede responder a varias variables. El caso es parecido y la idea es que tengamos anotado, que sepamos que lo podemos hacer de ambos modos y no precisamente una variable, una pregunta, ¿verdad? Se debe contar con la guía operacional de las variables. La guía operacional de las variables precisamente es el documento que nos va a permitir darle esa flexibilidad a la variable derivado de precisamente el cuestionario o aplicarlo en el mismo cuestionario, cómo esa variable se puede flexibilizar, ¿sí? Y nosotros poder encontrar el verdadero tema del cuestionario o de la problemática a la que nos estamos abocando. Los indicadores deben ser explorados efectivamente por las preguntas. Bueno, pues aquí somos reiterativos y hay que pasar bajo la prueba crítica del propio investigador y siempre involucrar exclusivamente las preguntas que efectivamente estén explorando nuestra problemática. Porque habrá otras y bajo nuestro propio ojo crítico debemos siempre sancionar si son correctas, insertarlas en ese cuestionario o mejor limpiarlas de todo eso. Vimos una temporalidad de la entrevista que va entre 5 y 20 minutos a más tardar. Vimos el número de preguntas que sería conveniente hacer en cuanto a las abiertas y en cuanto a las cerradas. Vimos que había que hablar sobre la decodificación de las preguntas para ahorrarnos ese trabajo extra que nosotros que debemos hacer y que en el momento puede ser contestado. Pero antes de eso debemos irnos a los tipos de preguntas. Marcamos 3 o 4 características esenciales en las preguntas que debemos respetar. Una de ellas es nunca sacrificar la claridad por la concisión. Y vemos un ejemplo. ¿Cuándo deben usarse anticonceptivos? Una pregunta muy abierta, a diferencia de la segunda que dice, si un matrimonio tiene muchos hijos, ¿cree usted que es conveniente el uso de anticonceptivos para controlar la natalidad? Y aquí ya estamos siendo bien específicos con una respuesta que nosotros queremos, simplemente un sí o un no.
Entonces, nunca sacrificar la claridad por la concisión. Otro es evitar que preguntas introduzcan respuestas. Es decir, y bueno, vamos a verlo con el ejemplo. ¿Los anticonceptivos son adecuados para el control natal? ¿Sí o no? A diferencia de para el control natal, ¿considera usted que los anticonceptivos son adecuados, inadecuados o no opina? Entonces vemos una diferencia porque en la primera dice los anticonceptivos son adecuados, implícitamente estamos dando una respuesta en la misma pregunta y pues eso nos va a provocar que sesguemos nuestro cuestionario, nuestra investigación y finalmente puede ser objeto de una crítica fuerte y que nos puede echar para atrás todo el estudio. Otra, no emplear tesis de personas o instituciones para el apoyo de preguntas. Aquí forma buena parte, entra la palabra ideología. Si nuestra ideología va contraria a las preguntas que necesitamos hacer, pues ahí sí tenemos que ponernos un poco de lado y expresar lo que fríamente, desde el punto de vista de una investigación, necesitamos para analizar la problemática que existe. Veamos un ejemplo. La Iglesia está en desacuerdo con los anticonceptivos. ¿Cree usted que es conveniente su empleo? ¿Sí o no? Entonces ya estamos dándole al entrevistado, ¿sí? Le estamos dando una posición, le estamos recordando que hay alguien que dice algo, ¿sí? Y que puede influir en su respuesta, a diferencia de la otra, en relación al control natal. ¿Cree usted que es conveniente su empleo? ¿Sí o no? Hacemos a un lado totalmente la participación de la Iglesia, cualesquiera que ésta sea, ¿sí? Y dejamos una pregunta, digamos, un poco neutra, un poco en el sentido de que el entrevistado va a tomarse la molestia de cuestionarse a sí mismo, no si las tesis institucionales lo guían a una respuesta, sino lo que personalmente él piensa. Obviamente todos sabemos que estamos influidos por ideologías, por instituciones, por todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero eso es muy aparte a tener que tomar en cuenta, ¿sí? La posición de alguna institución para la respuesta, ¿verdad? Bien, consideraciones operativas del cuestionario. Escribir cada pregunta en tarjetas para ordenarlas después según la estrategia planeada. Aquí hay dos cosas, tarjetas y estrategia. Si nosotros llevamos nuestras preguntas en tarjetas, nosotros vamos a tener la facilidad como un fichero de poder preguntar la pregunta, de poder hacer la pregunta que resuelva la estrategia que hemos manejado. Por ejemplo, si la estrategia es encontrar la preferencia política de una persona, bueno, entonces tal vez con las respuestas que estamos obteniendo sería más conveniente pasar a otro tipo de preguntas, ¿sí? Para profundizar en el tema. O si el entrevistador está renuente a contestar las primeras preguntas, bueno, pasamos directamente a otras mucho más generalizadas, ¿sí? Que no involucren mucha posición ideológica en ese momento, y así vamos creando ese vínculo. Un ejemplo muy claro es en alguna solicitud que hemos llenado, no quiero decir que sea esto, pero es un ejemplo, cuando dice si contesta sí, pase a la página 19, a la pregunta 19, y si es no, continúe, ¿sí? Esa es una estrategia de cuestionario y que nosotros podemos llevar a cabo si hacemos las preguntas en nuestras tarjetas. La primera parte ahí está. La segunda parte es importante para una comprensión correcta y para obtener información válida y confiable, tener presente la redacción, términos, ordenación y presentación. Es básico lo que estamos hablando aquí. El 90% de la respuesta que obtendremos está dada en función de cómo tengamos redactada nuestra pregunta. Así es. Si nosotros tenemos una buena redacción, vamos a obtener una respuesta excelente. Pero si tenemos una mala redacción, y con ello quiero involucrar palabras violentas, tesis predispuestas y todo este tipo de elementos, entonces obtendremos una respuesta mala, sesgada, o tal vez ni respuesta obtengamos. Se ofenderá el entrevistado y bueno, pues hasta ahí llegará todo. Por eso es importante la redacción. Los términos en los que lo estamos haciendo, si son términos muy técnicos en un ambiente
no muy técnico, ¿sí?, pues no se va a entender. Si es al revés, entonces también va a haber incomodidad porque no se abarcan los términos que debería ser. En el caso de la ordenación, lo que hablábamos en el punto anterior de la estrategia, ir cuidando esa estrategia y saber en qué momento realizar o lanzar las preguntas que en realidad estamos necesitando. Y la presentación, bueno, pues siempre es importantísimo. Dicen que la primera observación, la primera visión es la más importante. Por eso siempre ir de manera ordenada, con las preguntas bien impresas de ser así, o bien planteadas, si no se van a llevar a cabo, que los materiales que usemos pues sean materiales nuevos, que el entrevistador vea que hubo un poquito de preocupación para poder proporcionarle a él mismo todas las facilidades para que pudiera contestar nuestros cuestionamientos. La codificación, lo que hablábamos hace unos minutos sobre la necesidad de que si vamos a realizar un cuestionario podamos rápidamente codificar o encontrar los resultados que vamos sustrayendo de la realidad. Y un elemento de ello es a través de la codificación. Si nosotros vemos nuestra lámina que vamos determinando entre qué tipo de sexo, en lugar de poner toda la palabra sexo vamos poniendo A o B, o si entre las ocupaciones ponemos A, B, C o D, o la asistencia, si es sí, si es no, lo cambiamos por A o B. Entonces esa codificación en una misma columna, de entrada nada más de verla, nos va o hay muchas A's, o hay muchas B's, o no hay ninguna C, etcétera, ¿no? Entonces podemos codificar rápidamente ese cuestionario y obtener la información lo más pronto posible. Es muy recomendable y cierra todas las preguntas porque no hay elementos abiertos porque no se podrían codificar. Sin embargo, en la mayoría de los cuestionarios es importante que haya preguntas abiertas porque con esto le damos una importancia a quien está contestando, porque finalmente siempre tienen la necesidad de ir más allá. Entonces tal vez un por qué, sí, no, por qué, siempre un par de preguntas abiertas siempre son convenientes y bueno, eso nos va a permitir un poco interpretar el estado en el que se encontraba en ese momento el entrevistador y bueno, nos podemos y las podemos utilizar para precisamente darle una cualidad a cada uno de los cuestionarios. Pero es importante que la codificación la llevemos a cabo de este elemento. Y un punto donde nos detuvimos un tiempo y que fue muy repetitivo en la materia y en las sesiones que llevamos a cabo, ustedes recordarán, es el rapport o el rapport. Es precisamente ese ambiente que se crea entre un informante y un entrevistador, ¿sí?, para poder obtener toda la información que necesitamos. Esas cualidades que debemos tener por ver en las actitudes de nuestro informante si se está cómodo o si no está cómodo, ese sentimiento que debemos afinar siempre para saber si la pregunta que hicimos le incomodó o no le incomodó, hasta dónde podemos estirar esa incomodidad para poder obtener toda la información sin sesgo alguno, es precisamente lo que nos detuvimos varias láminas para poder dejar claro que si no vamos con esa visión, vamos a tener unas respuestas sesgadas. Por eso es muy importante conocer bien al grupo que estamos entrevistando, conocer bien la problemática que vamos a preguntar y, por supuesto, hacer un proyecto de cuestionario y aplicar el propio cuestionario de la mejor manera. Por eso es que repetimos constantemente elementos tal vez muy básicos que todos por pura lógica llevaríamos a cabo, pero nunca está por demás mencionarlos para que ustedes mismos hagan su tabla de control de requisitos y vayan tachando si estamos cumpliendo con todos los requisitos o no. Por eso es que hasta el más mínimo requisito que consideramos importante
para hacer esta problemática es que lo marcamos aquí. Por eso es muy importante que no le perdamos el hilo a todos los requisitos que estamos marcando aquí. El rapport en la lámina, como ya lo vimos en su momento, es la relación anímica con el informante, es decir, es un medio para ratificar la importancia de sus respuestas a través de darle seguridad a su confidencialidad. De otro modo, será poco fiel a la realidad, ya sea por temor, vergüenza o identidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante que nosotros siempre vayamos un paso adelante de nuestro entrevistador y sepamos cómo se está sintiendo él. Y si le falta algo, pues influir en ese momento inmediatamente. Pasamos a la documentación, dejamos un poco esta parte pues muy abstracta de los cuestionarios y las entrevistas, y con abstracta me refiero a la interpretación que será muy propia de cada uno de los investigadores en torno a su problemática. Sin embargo, la documentación, que es un medio de información directo y primario, ¿sí?, nos proporciona ya esa visión de la realidad digerida. Podemos ir directamente a las teorías, tomarlas y cuestionarlas sin mayor preámbulo que abrir un libro. Determinamos que los acervos documentales están ordenados de forma sistemática, los hay individuales y los hay grupales. Y aprovechamos la oportunidad para determinar qué tipo de documentos involucraban dentro de una documentación individual o qué tipo era del carácter grupal. Y bueno, aquí vemos unos ejemplos que bien podríamos repetir. Entre los individuales, las notas, cédulas diarias, oficiales, escrituras, artículos periodísticos, manuscritos, cartas, etcétera, a diferencia de los grupales, que es la finalidad oficial, finalidad profesional, finalidad ideológica, actas constitutivas, declaraciones partidistas, ponencias, protestas, amenazas, otras. Eso es importante que nosotros determinemos, porque ahí vamos a saber si la información que tenemos proviene del grupo, ¿sí?, que manifiesta tal vez no la idea de cada uno, no la idea general, pero sí la idea de un grupo y todos acceden a esa idea, o de manera individual, si la información que tenemos debe ser considerada de manera individual. Entonces es importante aquí que ubiquemos bien qué tipo de documentación es la que estamos tratando y la pongamos en el esquema, en el plan de trabajo, ¿sí?, para que nos dé la mejor información en su momento. El registro de datos. Aquí ya hablamos cuando lanzamos un cuestionario, cuando hicimos una entrevista, cuando recopilamos toda la documentación, ya sea de individuos o de grupos, entonces viene el registro de datos, es decir, el vaciado, como comúnmente se le llama, de toda la información. Se considera un registro de datos la ficha que ubica información importante para una investigación y que su organización nos permite acceder y conformar de manera práctica. Es un instrumento de preparación a través de la organización del material previamente seleccionado y es la parte más importante de la investigación. Y esta frase se repite constantemente en todas las sesiones que hemos visto. Es la parte más importante de la investigación. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, cada una de las partes en las que hacemos mención, nos invita a que no le perdamos el ojo, que las características en torno a cada un elemento, en este caso el registro de datos, es tan importante que si faltase en una investigación podría casi eliminar la investigación o alterar totalmente nuestra investigación. Por eso es que esta frase siempre nos va a dar la indicación de partes fundamentales de la metodología en nuestras investigaciones. Las fichas, aquí para registrar nuestros datos, ya sea de forma bibliográfica, de forma de texto o de forma de comentario o cualquier otra cosa que nosotros recojamos del exterior, lo tenemos que registrar. Lo registramos en documentos que se llaman fichas, ¿sí?, y que deben tener elementos fundamentales para nosotros,
pero también elementos fundamentales para los demás, porque estas fichas son de acceso, deben ser de acceso público en el momento que se nos requiera. Adelante, ahí están las fichas que constan toda la información que recogimos y de dónde fue que partimos. Pero tiene elementos esenciales cada ficha. Del lado izquierdo tenemos la referencia, del lado derecho tenemos el encabezado y en el centro tenemos el contenido. Entonces cada una de las partes tiene ciertos elementos que los hacen, ¿sí? Como la fecha de registro, la referencia y la fuente, el tema de investigación, subtema o subtema, la palabra clave que es importante dentro del encabezado, precisamente para ir encontrando un orden, y el contenido, que en la ficha textual deberá ir entrecomillado, que en la ficha de comentario deberá ir entre corchete, etcétera. O en la ficha de resumen el texto se escribe sin ninguna marca. También vimos cada una de estas partes, las especificamos, estoy seguro que las anotaron, que han hecho algunos ejercicios, algunas fichas en torno a, y bueno, pues ahí podemos empezar a formar nuestro fichero, que como recordarán es también parte repetitiva por la importancia que consta de siempre tener nuestro fichero actualizado, hacer crecer nuestro fichero, porque de ahí vamos a encontrar mucha información para muchas investigaciones en el futuro. Pero finalmente definimos lo que es la ficha textual. Si proviene de material escrito, es decir, si el objeto del registro es un material escrito, debemos cumplir con estos 5 elementos. Siendo texto íntegro, comillas dobles. Siendo cita de otro autor en el mismo texto, comilla francesa, preferentemente seleccionar párrafos con información claves. La selección debe contener una o varias ideas completas y debe haber coherencia temática en un mismo párrafo. De comentario, reúne datos que en determinado momento le surgieron al investigador. Siendo comentario una ficha, deberá tener el mismo encabezado y de no ser así, deberá corresponder al punto del esquema en el que funciona la ficha. Y describimos cada una de las fichas que nosotros vimos la de resumen, pocas palabras, grandes temas, no debe alterar el sentido, que es lo más importante. Nosotros no estamos interpretando ningún texto, estamos transmitiendo la idea del autor, es decir, cuando el autor ha adornado demasiado el texto hacemos un pequeño resumen, o cuando hay demasiados datos complementarios, o cuando la idea se extiende por varias páginas. Y las hay mixtas. Hablamos que una cita textual, una ficha textual, se va transformando en una ficha mixta, ¿sí? En tanto comentarios nosotros le ingresemos a ella. Y si es tanto, entonces se transforma en una ficha de comentario. La interpretación de los resultados, una vez fichada toda la información, es decir, registrada en nuestras pequeñas fichitas, se debe organizar estas, clasificar los datos, dar la estructura coherente para su posterior análisis. Y sabemos que derivado de esta organización vamos a encontrar el esquema de trabajo. Una vez organizadas todas nuestras fichas, nos vamos a dar cuenta, poníamos el ejemplo de ponerlas en el suelo, ¿sí? Y darnos cuenta qué temas estamos tratando, qué importancia revisten cada uno de ellos, y bueno, a partir de ahí formar un esquema. Ya en la parte final y en la clase pasada, en la sesión pasada, hablamos de la presentación, de la importancia que tiene para nosotros revestir esta palabra y estos elementos que nos van a permitir darle coherencia, orden, facilidad de lectura, etcétera. Aquí está aquí. Todo trabajo debe mostrar organización interna. Cada parte, capítulo, subcapítulo o acápite es una estructura que está en el escrito con un propósito específico. Existe una estructura lógica que reúne las características necesarias para presentar los textos. Esta estructura la hemos visto desde el inicio de nuestras sesiones. Todos esos elementos son una estructura que hoy ya vamos a entramar, vamos a vincular para dar la presentación final de nuestra investigación. El índice, hablamos que el índice y las tablas de contenidos eran diferentes, que hay índices de abreviaturas y siglas, de ilustraciones, de nombres onomásticos, de temas y otro tipo, como puede ser de lugares. Hablamos que el índice nos va a marcar los temas que existen, temas de abreviatura, el tema, abreviaturas.
El tema, ilustraciones. El tema. Y las tablas de contenido, precisamente, son una cosa diferente, que es donde nos marca ya las páginas donde se encuentran los capítulos y subcapítulos y en algunos momentos hasta una breve información sobre de qué estamos hablando. Pasamos a la introducción, ¿sí? Es aquí donde vamos ya dando un orden, presentación, índices, tablas de contenidos, introducción, que igual dice aquí, es la parte fundamental de una investigación. ¿Por qué? Pues es un elemento clave para nuestro trabajo. Y vimos cuáles eran las características de exposición del tema o problema, interrogantes, aquí estamos hablando de planteamiento y problema, aquí estamos hablando de preguntas de investigación, estamos hablando de justificación del problema como tercer problema, estamos como tercer elemento, estamos hablando del marco teórico, estamos hablando de las hipótesis y estamos hablando de la forma en que se desarrolla el estudio, explicando la estructura general de la exposición, cómo fue que la estructuramos a través, podemos ahí hablar del esquema de trabajo que vimos hace un momento que podíamos hacer, apuntando objetivos, los alcances y las limitaciones, los orígenes y las causas. Y esta es parte fundamental de la introducción y hablamos que había que respetar, ahí sí, estos elementos generales de la introducción, porque entonces podemos transformar nuestra introducción en un capítulo entero o la podemos transformar en una conclusión si aportamos nuestros resultados ahí. Es decir, si cumplimos con estos elementos, no debemos tener duda que estamos llevando a cabo nuestra introducción. Presentación, índice, tablas de contenidos, introducción, desarrollo de los capítulos, ya sea 4, ya sea 6, los que sean. Hablamos de los capítulos, proponemos que una organización capitular puede ser antecedentes, teorías, vinculación entre antecedentes y teorías y finalmente conclusiones, que es el análisis de los vínculos que nosotros encontramos. Las características, bueno, ser más extensa porque se divide en capítulos, analizar problemas y reflexionar sobre argumentos tratados para la resolución, emplear razones y no verborrea, cernirnos específicamente a lo que nosotros hemos pedido y se razona con lógica para obtener deducciones científicas, ¿verdad? El apartado crítico, una parte o otra parte fundamental de nuestra investigación, y vuelvo a repetir, parte fundamental de la investigación es un conjunto de palabras clave que nos indica que esa es esencial en la investigación. Sin esta no hay investigación. Reúne las citas bibliográficas, referencias, notas aclaratorias, y bueno, aquí descubrimos que el apartado crítico nosotros comúnmente lo llamamos bibliografía, ¿verdad? Sí, porque en la bibliografía, bueno, vamos a anotar, ¿sí?, todas estas citas bibliográficas, las referencias, las notas aclaratorias que hemos llevado a cabo. Otro punto es analiza y ofrece justificación sobre las vinculaciones académicas entre los investigadores. Le damos lo que le corresponde a cada investigador o a cada autor que hemos leído y que nos ha participado su información para resolver nuestro problema de investigación. Ofrece el respeto académico. También le dedicamos un poquito de tiempo a hablar sobre el respeto académico, sobre esa cadena del conocimiento, esa vinculación de la cual somos responsables cuando nos declaramos investigadores, cuando iniciamos cuando iniciamos la investigación de un problema, bueno, adquirimos la obligación irrenunciable del respeto académico, mencionando quién aporta qué y qué aporto yo, para que en la siguiente eslabón se haga lo mismo y se respete las aportaciones que nosotros hemos hecho. Las notas de pie de página, otro tema que también le dedicamos un poquito de tiempo, porque es muy conveniente en esta parte siempre tenerlas en cuenta. A veces se duda de los textos que no tienen notas de pie de página, porque se podría pensar, uno, que es un texto totalmente original, que ha sido una creatividad casi de sabios para llevar a cabo un texto, o simplemente no han tenido o no tienen la formación educativa, académica, para poder reconocer el trabajo de otros. En cualquiera de los casos, estamos hablando de casos en los extremos, ¿sí?, en los que
faltamos a esa posición de investigador que nos hemos marcado. Para evitarnos ese problema, lo que hacemos es meter notas de pie de página, notas aclaratorias, notas de referencia cruzada, notas textuales, en los que vamos a ir marcando poco a poco esa pista, esa simbología dentro de nuestro texto, para que el lector se vaya ubicando cuál es el tipo de metodología que utilizamos, de teoría que utilizamos, cuáles son los, cómo no todo, no todo es una creación, no todo es una creación primera, sino que nosotros ya somos parte de esa gran cadena del conocimiento, y bueno, reconocemos lo que hay ya escrito, pero también hacemos nuestras aportaciones. Por eso hablamos de las notas de pie de página, ya sea de contenido, de referencia cruzada o de referencia bibliográfica. Hablamos del uso de locuciones, un elemento ahí muy especial que nos permite la unidad léxica, si recuerdan hablamos de ello, para encontrar un significado propio y no la unificación de dos significados que nos resolvería mejor un concepto, ¿no? Hablamos de cuáles son las locuciones adjetivas, cuáles son las adverbiales, las conjuntivas, las determinantes y la interjectiva. Y cada una de ellas con algunos ejemplos, desde el Dios mío hasta el brazo de gitano que hablamos, si recordarán, y que viene como complementaria a esta información. Y bueno, eso es importante saberlo para que nosotros insertemos o cuando leamos una información sepamos que estamos hablando de locuciones o simplemente de palabras concepto, ¿verdad? Que también en los textos científicos se puede dar buena parte de esto. Los cuadros estadísticos en el tema del uso de gráficas y esquemas. Hablamos de la necesidad de utilizar los símbolos o de utilizar la mayor cantidad de los sentidos que poseemos para tener una mejor absorción del conocimiento. Para esto nos vamos a utilizar varios elementos. Elementos como las notas de pie de página, como las notas de texto, de contenido, como la bibliografía, y también ahora como las gráficas, varios tipos aquí hablamos de gráficas de barras, circulares, de pastel, de dispersión, de coordenadas, hablamos de esquemas, hablamos de tablas, hablamos de ilustraciones. Esto también forma parte de ese mapeo simbólico que dirige al lector hacia una meta identificada como la conclusión o la respuesta a nuestra investigación. Entonces es importante valorar si es conveniente insertar alguna ilustración, algún esquema, alguna tabla o alguna gráfica, siempre preguntándonos si da respuesta o fortalece un texto y no meramente decorativa. Porque si es meramente decorativa, pues no nos sirve de mucho, ¿verdad? Si tenemos que eliminar texto para poner si no necesitamos explicar la gráfica, entonces no es necesario poner la gráfica. Por el contrario, si es necesaria una gran explicación de la gráfica, entonces tampoco ponemos la gráfica. Debemos encontrar un punto medio. Si nosotros hablamos de que pocas gráficas, más texto. Hablamos de que es conveniente no dirigir una investigación a través de un álbum de ilustraciones, como tampoco lo es dirigir una investigación a través de una descripción pormenorizada de todos los elementos que existan, aún a pesar de que no queramos meter esquemas. Es muy importante esta parte porque eso nos va a dar la capacidad de que el lector se interese más por nuestro texto y lo digiera mucho más rápido de lo que pensamos. Hablamos, ya les mencionaba, de los tipos de gráficas, de esquemas que podemos manejar y bueno, también hablamos de las conclusiones. Las conclusiones, como saben, es la parte final del desarrollo de nuestros capítulos, es donde incluiremos el planteamiento del problema,
donde incluimos el análisis, la argumentación y la deducción objetiva, donde manifestamos los resultados obtenidos, las explicaciones y las soluciones. Hablamos de las fuentes de información, la parte bibliográfica de nuestra investigación, ¿sí? A través pues, de una hoja separada, de los subtítulos, de cómo no repetir nombres, si es un mismo autor, poner una línea, en fin, hablamos de cómo irlo construyendo, hablamos de los anexos también, que las recomendaciones para inscribirla a través del texto anexo, pero también hablamos de qué es un anexo. Un anexo es un documento que nosotros no hemos producido, porque si no estaría dentro del trabajo, pero que es parte fundamental para poder explicar algunas de las problemáticas que se involucraron dentro de nuestra investigación. Y por eso es importante tratar de insertar todos los anexos. Y con esto dimos fin a nuestra materia. Con esto vimos, un poco retomando, vimos todo desde el título mismo de nuestro trabajo, es decir, cómo ampliar, cómo de un título muy amplio lo debemos reducir a un título muy, muy específico. Hablamos de cómo justificar un problema, cuándo un problema se debe considerar problema, ¿sí? O simplemente es una inestabilidad de la realidad. Hablamos de la formación de las hipótesis, qué características deben reunir. Hablamos de la justificación, hablamos posteriormente de la información que debemos recaudar, cómo recaudar información, cuáles son las fuentes de información de bibliotecas, de hemerotecas, de las videotecas, de las filmotecas, de la propia internet. También hablamos cómo recabar esa información, cómo toda esa información que obtuvimos la vamos a organizar, la vamos a ir, en algunos casos simplemente dar una visión muy amplia, en otras ocasiones dar una lectura muy profunda del asunto, cómo escoger las teorías que en verdad nos convienen o cuáles no lo son, y de ahí pasamos ya directamente a la formación de nuestro trabajo. Ya teníamos el título, ya teníamos la justificación, ya teníamos el planteamiento de problema, nuestras hipótesis, nuestras preguntas de investigación, y eso lo encerramos en una introducción. A diferencia, vimos que había una diferencia entre la introducción, entre el problema, entre otros elementos, pero a nosotros lo que esencialmente nos interesa es la introducción. Entonces, vimos cómo obtener la información y pasamos a aplicar la información a través del índice también, de la tabla de contenidos que acabamos de ver, del desarrollo de los capítulos, de las conclusiones, de la bibliografía, de los anexos, y bueno, finalmente el apartado crítico también lo vimos. Y bueno, creo que a grandes rasgos hemos utilizado un amplio campo de conocimiento, hemos utilizado varios textos que nos proporcionan diferentes visiones de una investigación que a nuestro parecer debe ser muy importante, debe ser parte fundamental del desarrollo de una licenciatura, y no hablemos de una maestría o un doctorado, pero que no solamente para la parte académica, sino que en nuestra vida normal, en nuestra vida diaria, en nuestra jornada de trabajo, en nuestros empleos, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, con nuestra familia, día a día estamos llevando a cabo información, estamos viendo problemáticas, ¿sí?, con la característica de ser investigaciones científicas de la parte social. Entonces, como ven, todos los problemas tienen soluciones. Lo único que necesitamos es plantear las preguntas específicas, y esas las planteamos a través de la información. Recomendaciones generales que hicimos en este curso: bueno, anotar siempre lo que estamos investigando, hacer un pequeño resumen de lo que estamos leyendo, porque no sabemos en qué momento nos va a servir esa información. Atesorar los trabajos que hagamos día a día, ¿sí? Evitar copiar y pegar en todo lo que podamos, ¿sí? Porque esa originalidad de nuestros trabajos, a pesar de lo elementales que sean, finalmente primero nos vamos a dar cuenta del desarrollo que estamos llevando a cabo,
pero lo que en verdad nos interesa es que estamos recabando información que día a día, ¿sí?, se va actualizando y que en un momento dado la vamos a utilizar. Yo les quiero plantear que si a partir de hoy y al final de esta clase nos hacemos a la firme convicción de reunir todo eso, bueno, al final de nuestra carrera podremos hacer la investigación que queremos en un periodo de tiempo muy corto. Mi recomendación es cumplir con todas las actividades, aunque algunas parecen muy obvias, ¿sí? Finalmente nos dan, vimos en el curso que lo más obvio nos daba elementos de construcción, y eso es lo que tratamos de hacer aquí en el Colegio de Empresarios, que cada materia les dé elementos de construcción de una licenciatura. Creo que otra recomendación final pues será el examen. No es cosa del otro mundo si estuvimos apegados a las clases e hicimos nuestras anotaciones, si hablamos con nuestros tutores, y no tener mayor problema. Por mi parte les agradezco enormemente que me hayan permitido entrar a través de este medio de comunicación a sus lugares de trabajo, a sus hogares, y que hubiéramos compartido toda esta información que estoy seguro que en el futuro les hará la vida mucho más fácil y los hará hacer lo que hoy empiezan a hacer, precisamente un investigador científico. Muchas felicidades, han terminado excelentemente todos y espero que en el futuro nos podamos ver y compartamos alguna otra materia concerniente al desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Muchas gracias y ha sido un enorme placer. Y en nombre del Colegio de Empresarios también les ofrezco las gracias. Hasta luego.